porque el día de ayer el Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El objetivo es enfrentar la violencia y la inseguridad que se vive en la entidad, ya que es una prioridad nacional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la seguridad de Michoacán es prioridad, que requiere el compromiso conjunto en todos los niveles de gobierno, y subrayó que se reforzarán los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, pero focalizados a Michoacán. El primero de ellos va a ser la atención a las causas. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. El tercero, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Y el último, actuar con firmeza, justicia y plena coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Además, dijo que van a realizar visitas en los próximos días a distintos municipios del estado de Michoacán. Expresó que a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, van a visitar esta misma semana esta localidad. Vamos a escuchar parte de lo que explicó este fin de semana Omar García Harfuch al presentar este plan para pacificar Michoacán. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley. El Gobierno de México mantiene un compromiso firme con la seguridad en Michoacán y con el derecho de su gente a vivir en paz. Desde el inicio de esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a fortalecer la presencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas con mayor incidencia, mediante coordinación, inteligencia, judicialización y mayor presencia operativa. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reforzaremos los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad. El primero, atención a las causas. Más adelante, la Secretaría de Gobernación y otros secretarios presentes profundizarán en el tema. Consolidación de la Guardia Nacional. Así como día a día se consolida la Guardia Nacional en todo el país, trabajaremos en el fortalecimiento de la Policía Estatal de Michoacán, conocida como Guardia Civil, y de la Fiscalía General del Estado, con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación directa bajo supervisión del Gobierno de México para que cada elemento pueda servir con honor y eficacia al pueblo michoacano. El tercer eje, fortalecimiento de inteligencia e investigación. Se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a los generadores de violencia. Asimismo, se reforzará la Fiscalía Especializada de Alto Impacto de la Fiscalía Estatal mediante intercambio de información con el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Michoacán fue el punto de partida de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Desde el 6 de julio, 180 personas han sido detenidas en el estado por este delito. Las medidas adicionales para fortalecer esta estrategia incluirán un protocolo homologado de atención, subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias, unidades especializadas adicionales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República. La capacitación avanzada a operadores del 089, que habrá operadores específicamente en esta línea asignados a Michoacán. La coordinación. La instrucción de la presidenta es actuar con firmeza, justicia y plena coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Se incrementará el estado de fuerza de Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad en coordinación permanente con autoridades estatales y municipales. Más adelante, el general secretario y el almirante secretario darán detalles de este despliegue. La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional que requiere del compromiso conjunto de todos los niveles de gobierno. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos días el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios del estado de Michoacán. También a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, visitaremos esta misma semana a Uruapan. Bueno, ahí está lo que presenta el día de ayer Omar García Harfuch, estos ejes en los cuales se va a estar trabajando un plan que lo que decía hace un momentito, antes de arrancar con ya esta transmisión oficialmente, comentábamos sobre cómo esta manera de actuar, al menos en Michoacán,
va a reflejar también todo lo que se ha trabajado en la estrategia de seguridad a nivel nacional. Claro que se van a estar reforzando ciertos puntos, claro que va a haber una intensidad porque lo que se busca es que haya mayores resultados luego de que ya casi 20 años fue que se inicia esta guerra contra el narcotráfico con el expresidente Felipe Calderón, de quien vamos a hablar más adelante. Pero en efecto, esto lo que vemos ahorita es el resultado de toda esta guerra, de todo lo que arranca y que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum lo decía la semana pasada. No vamos a tener más guerra, no vamos a hacer estas ejecuciones extrajudiciales. Lo que se busca sobre todo es atacar las causas, es buscar la raíz y a partir de ello comenzar a presentar ciertas acciones concretas muy puntuales para justamente darle oportunidades a las personas, cambiar el sentido de todo este discurso que por muchísimos años estuvo permeando nuestra sociedad, que se veía como un servicio los derechos que tenemos como habitantes de nuestro país, entre ellos también el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso al deporte, a la cultura, todo esto visto desde un punto integral. Por eso lo que ayer se presenta es muy importante de destacar porque estuvieron tanto la Secretaría de Trabajo, tanto la Secretaría del Bienestar, estuvo ahí también de Salud, estuvieron presentando los puntos más importantes en economía, cómo se va a trabajar incluso en la infraestructura de ciertas carreteras, todo el dinero que se va a aportar para tratar de levantar esta entidad que por muchísimos años ha sido golpeada por la delincuencia y el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum, al tomar la palabra el día de ayer, se comprometió a supervisar personalmente la implementación de este plan. Dijo que va a estar basado en 12 ejes que incluyen además 100 acciones concretas. Explicó que realizará visitas periódicas al Estado, además de que presentará informes mensuales de los avances durante su conferencia matutina. Detalló que para la implementación se va a destinar una inversión de 57,000 millones de pesos, de los cuales una parte serán con inversión mixta. Apuntó que el plan parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y el pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda y un empleo digno. Vamos a escuchar parte de lo que dijo porque lo que mencionó fue que esta estrategia va a estar basada sobre todo en un desarrollo con dignidad, con justicia y con bienestar. Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México. No se descobija a nadie, sino al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos. Como lo dije hace unos días, Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Compartimos el sentimiento, su cobarde homicidio le duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. El martes 4 de noviembre, di instrucciones a todo el gabinete para reunirse con autoridades de municipios, núcleos agrarios, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, productores, trabajadores del campo y de la ciudad, familiares de víctimas, iglesias, artistas, entre otros. Se reunieron durante estos días a distancia, de manera presencial, y lo seguiremos haciendo. No es un ejercicio de 4 días, sino un ejercicio permanente. Pero nos ha permitido el día de hoy presentar este plan, el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, por la paz y la justicia. Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno, es decir, desarrollo con justicia y bienestar.
El plan, como lo escucharon ustedes, consta de 12 ejes con más de 100 acciones, con una inversión de más de 57,000 millones de pesos, de los cuales una parte importante de ellos será con inversión mixta. Además, en 2026, la inversión en programas del bienestar es de 37,450 millones de pesos que beneficiarán a cerca de 1.5 millones de habitantes. Con todo el gabinete seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan. Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro mandato. A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la Mañanera del Pueblo. Son pocos los meses que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum con esta nueva estrategia a nivel nacional, en donde hemos visto cómo se ha tratado de reducir los homicidios, la inseguridad que se viven en algunas entidades. Se han dado resultados, sí, ha habido colaboración incluso con diversos gobiernos de oposición, como es el caso de Guanajuato, en donde, claro, se ve cómo ha ido a la baja el homicidio, y además también a nivel nacional sí se ha visto una reducción. Ahora vamos a ver a partir de este fin de semana cómo es que se vayan avanzando y cuáles vayan a ser los reportes que se vayan a dar específicamente de Michoacán, porque el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, obviamente detona algo que tuvo que haberse trabajado desde hace muchísimo tiempo y que además también el mismo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sabe cuál es el camino que tiene que trazar para empezar a obtener resultados, sabe incluso cuáles son los números rojos en los cuales se encuentra esta entidad, que ya lo decía hace un momento el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, incluso se inicia en este estado todo lo relacionado con el Plan Nacional contra la Extorsión allí, porque saben perfecto que esta entidad también ha sufrido de este golpe de células criminales en las cuales, pues obviamente lo que ya se busca es dar resultados. Ahí ya al menos lo que se tiene en cuestión de datos es que son 180 personas que han sido detenidas sobre por este crimen, por este delito de la extorsión. Ahora va también ahí avanzando ya con todo un eje importante en los cuales pues lo que se busca es tener seguridad, tener también un desarrollo económico. Por eso hablábamos de lo integral que puede llegar a ser todo este proyecto, todo el plan que se presenta, con la intención también de que haya una infraestructura en carretera y caminos, que tengan agua potable, que haya riego y saneamiento, programas para el bienestar, que este punto también es importante detallar, porque los jóvenes son quizás el objetivo principal que vayan a tener en esta estrategia para saber de qué manera se los pueden arrancar al crimen organizado. Lo que nos conmovía y también nos daba pues esa mirada también crítica a lo que habíamos visto con el asesinato de Carlos Manzo es que se trataba de un joven de 17 años, un menor de edad que creció con toda la cultura del narcotráfico a su alrededor, que su realidad era esa, que su alternativa quizás al momento de no haber algún programa social o que no hubiera una escuela cercana o que no hubiera actividades recreativas para poder llegar a esos espacios, pues obviamente el crimen organizado terminó siendo su respuesta y su alternativa para ganar dinero rápido. Y porque también de esa manera es como se venden todos estos grupos delictivos.
Ahora vamos a ver cómo se vaya a fortalecer a estos programas que lo que buscan es apoyar sobre todo a jóvenes y a familias para que tengan más recursos y de esa forma ir accediendo poco a poco a distintos derechos, que son eso, que se trata de derechos y no de servicios, como es la educación, la salud, la vivienda, la cultura, que la cultura también es parte importante de lo que juegan este nuevo plan para rescatar a Michoacán. Mujeres también va a ser una de las prioridades, los jóvenes solitarios, ahí viendo de qué manera vayan a trabajar con ellos y también a las comunidades indígenas. Son los 12 puntos de este plan de Michoacán por la paz y la justicia, pero también lo que se presentó el día de ayer, pues está relacionado a un plan de operaciones en Paricutín y la operación Contención. Todo este tema lo presentó Ricardo Trevilla Trejo, quien es el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Él explicó que específicamente en el eje 1, que se trata de la seguridad y la justicia, la dependencia va a participar con el despliegue del plan de operaciones Paricutín. Expuso que este tiene la finalidad de contribuir a evitar la extorsión y contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto. Asimismo, facilitar que la población desarrolle sus actividades con toda normalidad. La operación también busca establecer una coordinación interinstitucional con todas las dependencias de los 3 órdenes de gobierno y también realizar una estrategia regionalizada. Mencionó, ¿en qué consiste? Bueno, que cada unidad va a tener una función específica de acuerdo al área, grupo delincuencial y forma de operar de acuerdo al tipo de delito. Según Trevilla, un aspecto fundamental será la generación de inteligencia para detener a generadores de violencia, afectar sus capacidades económicas y operativas con aseguramientos de droga y también de armamento. De este modo, remarcó que se va a materializar un despliegue ágil, flexible y dinámico que consiste en emplear 4.386 efectivos instalados actualmente. Sin embargo, se va a reforzar con 1.980 elementos más que van a arribar el día de hoy a Michoacán. Escuchemos parte de esta estrategia que se presentó el día de ayer. El concepto de la operación con que se realizará este plan es establecer una coordinación interinstitucional con todas las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, realizar una estrategia regionalizada. ¿En qué consiste esta estrategia? Que cada unidad tendrá una función específica de acuerdo al área, grupo delincuencial y forma de operar, de acuerdo al tipo de delito. Unas unidades se dedicarán a combatir la extorsión, otras a generar órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, otras a evitar el tráfico de drogas, a la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, a la destrucción de plantíos de enervantes, a evitar enfrentamientos entre grupos delincuenciales y en su momento aplicar un plan antibloqueo. Así, también parte importante es la generación de inteligencia. El objetivo de estas acciones es detener a generadores de violencia, a afectar sus capacidades económicas y operativas con aseguramientos de droga y armamento. Cabe resaltar que todas estas operaciones se realizarán con absoluto respeto a los derechos humanos y en apego a la Ley Nacional del Uso Racional de la Fuerza. Para el efecto, se materializará un despliegue ágil, flexible y dinámico que consiste en emplear 4.386 efectivos desplegados actualmente, son los que se observan en el mapa, y se reforzará a partir del día de mañana con 1.900 elementos más, 1.980 elementos más que arribarán el día de mañana al estado de Michoacán. También aplicar la operación Contención con 4.140 elementos. Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. ¿Cómo se realizará? Mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero. En resumen, el efectivo total que participará en el plan Paricutín es de 10.506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
Sobresale en materia de combate a la extorsión 2 planes para atender este delito en la producción, corte y empacado de limones y aguacate con 860 y 820 elementos respectivamente. Adicionalmente, se designarán los siguientes ingenios tecnológicos: 5 helicópteros, un sistema aéreo no tripulado estratégico, 18 drones, 43 sistemas antidrón, 5 células contra explosivos, 2 células de investigación, 3 vehículos desminadores, 1,031 vehículos militares. Quizás cuando hablamos también de un plan de seguridad, un plan de justicia y de paz para Michoacán, y lo que hemos visto en sexenios pasados es cómo se aplica esta mano dura para las células criminales. Y es por eso también que al principio de esta transmisión hacíamos todo un resumen de lo complejo que va a ser llevar y trabajar de una manera integral con cada una de las dependencias que estén focalizadas únicamente a Michoacán, al menos en este plan, porque obviamente va a ser un ejemplo de cómo se puede disminuir ciertos índices delictivos, disminuir las cifras de homicidio doloso, disminuir desapariciones, incluso también. Por eso es que ahora se trasladan todos hacia este estado y ahora empiezan a trabajar. Pero claro, no se debe descuidar tampoco esta estrategia a nivel nacional, que al final es haber escuchado también y es resultado de haber oído las demandas de ciertos sectores. Ya estuvieron ahí la semana pasada, les reportábamos, los alcaldes, que sobre todo pedían que hubiera más patrullas, que hubiera más vigilancia, que hubiera un reforzamiento de los elementos de seguridad. Pero esto no lo es todo, también se tiene que ir más allá, se tiene que trabajar a fondo y se tiene que trabajar las causas. Acá ya nos decían sobre este efecto cucaracha, de acuerdo con el comentario de Ernesto BG. ¿Qué es lo que provoca este efecto? Que al momento de que llegan miles de elementos de seguridad de las Fuerzas Armadas, las células delictivas se desplazan hacia otros territorios, ocupan otras zonas y solamente están limpiando esa zona de los donde estén las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasa con este efecto? Que cuando se desplazan, cuando dicen ya se redujeron, ya hay menos índices, al menos en esta localidad, nos vamos, los integrantes de la célula criminal regresan a estas localidades y muchas veces pues regresan ya reforzados. Esperemos que no pase este efecto, esperemos que con la inteligencia que hay y con la estrategia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sí se estén desmantelando estas células, se esté capturando a quienes están generando la violencia y cómo se desarticulan estas células de esa forma, con esa estrategia de inteligencia que tienen desde la Secretaría de Seguridad y que no únicamente provoquen que se desplacen, sino que sí haya capturas, sino que sí ya haya un fortalecimiento para la seguridad y de esta manera pues ir poco a poco avanzando en el efecto que pueda llegar a tener y los resultados que puedan llegar a dar. Va a estar con lupa todo el trabajo que se esté desarrollando e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya escuchábamos, va a estar muy atenta a los resultados que pueda llegar a ver y además se van a estar dando conferencias en la mañanera, dando los resultados, viendo cómo va avanzando cada uno de estos puntos y de qué manera también pues se vayan dando detenciones. Aquí también le vamos a estar dando a conocer todos esos sucesos.